¿Qué sucedería si, de un momento a otro, el cielo se oscureciera no por la noche, ni por las nubes, sino por algo mucho más aterrador? Imagina que, sin previo aviso, un coloso invisible empieza a ejercer su dominio sobre nuestro planeta. No emite luz, no tiene forma definida, ni rostro, ni alma. Es una herida abierta en el tejido del universo. Un agujero negro, una bestia cósmica cuya hambre no tiene fin. Y ahora, imagina que ha puesto su mirada en nosotros. Al principio no lo notaríamos. Todo parecería normal. El sol seguiría brillando, las olas chocarían contra la costa y las ciudades continuarían su rutina agitada. Pero poco a poco, las leyes de la física comenzarían a quebrarse. La gravedad ya no obedecería a las reglas que conocemos. La órbita de los planetas empezaría a tambalearse, y la Tierra sería arrastrada sin poder resistirse, como una hoja atrapada en un remolino que nadie puede detener. Nadie podría salvarnos. No hay tecnología, ejército ni Dios que pueda frenar el poder de un agujero negro. Esta fuerza devora estrellas enteras, arranca la luz del espacio y aplasta la materia hasta reducirla a nada. Si uno de ellos se aproximara lo suficiente a nuestro mundo, no quedaría alternativa. Seríamos testigos del final, no en forma de explosión, sino como una larga agonía en la que cada átomo de nuestro ser sería estirado, deformado y finalmente destruido. No por odio, sino por indiferencia. Porque para el universo, nuestro final sería solo una nota al pie en la eternidad. Allá afuera, más allá del brillo engañoso de las estrellas, se ocultan criaturas que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que podrían destruirnos sin el menor esfuerzo. Son los depredadores definitivos del cosmos. Los agujeros negros. No necesitan rugir ni cazar, no se mueven con furia ni sed de sangre. Simplemente están allí, esperando, inmortales, insaciables, silenciosos. En la oscuridad del espacio profundo, hay más de 100 millones de estos monstruos, y cada uno es una amenaza imposible de imaginar. Algunos nacieron de la muerte de estrellas gigantes, aquellas que fueron entre 10 y 20 veces más grandes que nuestro Sol. Cuando esas estrellas llegaron al final de su vida, no murieron en paz. Estallaron en una última explosión colosal llamada supernova, y de ese caos surgió un núcleo tan denso, tan compacto, que el espacio mismo se rindió ante su fuerza. Así nacieron los agujeros negros estelares. Aunque parezcan pequeños, con apenas unos 16 kilómetros de diámetro, su poder es aterrador. En ese espacio minúsculo contienen una masa tan grande que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su abrazo letal. Pero esos no son los peores. Existen otros aún más imponentes. Los agujeros negros supermasivos, monstruos cuya masa supera a la de 1 millón de soles juntos, y cuyo tamaño puede ser comparable al de todo nuestro sistema solar. Uno de ellos, llamado Sagitario A*, se encuentra justo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Está allí, en silencio, tragándose todo lo que se atreve a acercarse. Es el corazón oscuro de nuestra casa cósmica. Y aunque ahora parezcan lejanos, basta con que uno solo se desplace, que uno solo se cruce en nuestro camino, para que todo termine. Todo comienza con una estrella, una que brilla con furia en medio del vacío, una que ha ardido durante millones de años. Ha dado calor, ha sostenido planetas, ha combatido la oscuridad con su luz incandescente. Pero incluso las estrellas más poderosas tienen un final. Y cuando ese final llega, no es pacífico. Es una despedida violenta, destructiva, catastrófica. Imagina una estrella que sea entre 10 y 20 veces más masiva que nuestro Sol. A lo largo de su vida lucha contra su propia gravedad, generando energía a través de la fusión nuclear. Pero llega un punto en que esa energía ya no es suficiente. El equilibrio se rompe. La gravedad gana, y la estrella colapsa sobre sí misma en una fracción de segundo. Su núcleo se comprime tanto que la materia se convierte en un punto infinitamente denso. El resto de su cuerpo estalla hacia afuera en una explosión apocalíptica, una supernova. Lo que queda después de esa explosión no es ceniza ni ruinas. Es algo mucho peor. Es el nacimiento de un agujero negro, un abismo sin fondo, un pozo de gravedad tan intenso que nada escapa de él. Ni el tiempo, ni la materia, ni la luz. Este proceso se repite en todo el universo. Cada vez que una estrella gigante muere, un nuevo monstruo puede nacer. Y con cada uno de esos nacimientos, la oscuridad del universo se hace más peligrosa, más impredecible. Puede que uno de esos agujeros negros ya esté viajando hacia nosotros, silencioso, invisible, esperando.
En el centro de nuestra galaxia no hay luz, no hay un faro que nos guíe ni un sol gigantesco que lo ilumine todo. Lo que existe allí es un vacío hambriento, un coloso invisible cuya gravedad lo domina todo. Su nombre es Sagitario A Asterisk, y no es una leyenda, es real. Es un agujero negro supermasivo que se oculta entre nubes de gas, polvo y estrellas moribundas. No lo vemos directamente, pero su presencia se siente. Todo gira a su alrededor. Todo se inclina ante su poder. Sagitario A Asterisk tiene una masa que supera a la de 4 millones de soles. 4 millones de gigantes incandescentes comprimidos en una sola entidad que no emite luz, que no refleja nada, que solo absorbe. Su diámetro es tan colosal que podría tragarse todo nuestro sistema solar sin siquiera inmutarse. Y aún así, permanece ahí, en silencio, en el núcleo de nuestra galaxia, como un dios oscuro al que todos los cuerpos celestes rinden obediencia. La Vía Láctea gira alrededor de él. Nuestro Sol, la Tierra, todos los planetas y estrellas que conocemos están atrapados en su campo gravitacional. Y aunque ahora estamos lejos de su alcance directo, nadie puede asegurar que permanezca así para siempre. Porque los agujeros negros pueden moverse, pueden fusionarse, pueden crecer, y si algo alterara el delicado equilibrio galáctico que lo mantiene en su sitio, ese monstruo podría empezar a devorarlo todo a su paso. Y si alguna vez se acercara a nosotros, no habría escapatoria, solo un destino inevitable. Todo agujero negro posee un límite invisible, una frontera silenciosa que marca el inicio del fin. Ese límite se llama horizonte de eventos. Y es literalmente el punto sin retorno. Una vez que algo lo cruza, no hay forma de escapar. No importa cuán rápido se mueva, ni cuán poderosa sea la tecnología. Ni siquiera la luz, que viaja más veloz que cualquier otra cosa en el universo, puede salir de allí. Dentro de ese borde, la realidad deja de funcionar como la conocemos. Las leyes de la física se doblan, se distorsionan, se rompen. Y lo que queda es el abismo. Si un agujero negro se acercara lo suficiente a la Tierra, nuestra supervivencia dependería por completo de si hemos cruzado ese límite o no. Desde fuera, todo parecería ir en cámara lenta. El planeta giraría, el cielo se oscurecería, la materia se estiraría. Pero para nosotros, el tiempo seguiría su curso, y al pasar el horizonte, nos adentraríamos en una región donde el espacio se curva de formas imposibles. Desde ese punto no hay salida. No hay comunicación, no hay regreso. Es como caer en un pozo que no tiene fondo, ni paredes, ni dirección. La atmósfera sería la primera en rendirse. El aire comenzaría a ser succionado, arrancado poco a poco por la gravedad intensa. Luego vendrían los océanos, levantándose en columnas de agua que serían arrastradas hacia la oscuridad. La Tierra misma, poco a poco, empezaría a desgarrarse. Rocas, montañas, continentes. Nada estaría a salvo. Todo lo que alguna vez fue, cruzaría ese umbral sin posibilidad de retorno. Y el horizonte de eventos lo tragaría todo, en silencio. No hay sirenas, no hay alarmas, no hay destellos en el cielo que nos adviertan. Un agujero negro no avanza con furia, ni anuncia su llegada con estruendos. Es el asesino silencioso del cosmos. Su presencia no se percibe por lo que emite, sino por lo que roba. Luz, tiempo, materia. Todo desaparece a su paso. Es la oscuridad absoluta, un vacío total que no se puede ver directamente. Solo cuando ya es demasiado tarde, cuando las estrellas cercanas comienzan a comportarse de forma extraña, comprendemos que algo las arrastra. Algo que no podemos detener. En el vasto mapa del universo, un agujero negro podría estar viajando justo hacia nosotros en este preciso instante. Nadie lo vería, nadie lo sentiría. Su campo gravitacional, sin embargo, comenzaría a ejercer presión sobre nuestro sistema solar mucho antes de que su cuerpo fuera detectable. Las órbitas de los planetas cambiarían imperceptiblemente. Los cometas y asteroides serían jalados fuera de su curso. Y poco a poco, como si algo invisible estuviera moviendo los hilos, el orden que conocemos comenzaría a colapsar. Un agujero negro del tamaño de un alfiler, con apenas 1 milímetro de diámetro, podría ser suficiente para destruirnos si estuviera lo suficientemente cerca. Porque su masa tan densa, tan compacta, genera una fuerza de atracción que desafía toda lógica. No importa su tamaño, importa su poder. Y ese poder es absoluto. Imagina una sombra que no proyecta oscuridad,
sino que arranca la realidad misma. Ese es el tipo de amenaza que enfrentaríamos. Una que no se ve hasta que ya es demasiado tarde. La gravedad es lo que nos mantiene de pie, lo que mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra y a la Tierra orbitando al Sol. Es la fuerza más familiar del universo. Pero en presencia de un agujero negro, la gravedad se transforma. Ya no es la suave atracción que da equilibrio, sino un arma devastadora, una fuerza de destrucción absoluta que no distingue entre roca, océano o ser humano. Se vuelve salvaje, asimétrica, cruel. Si un agujero negro se aproximara a la Tierra, lo primero que notaríamos sería un desequilibrio en nuestra relación con el Sol. Nuestra órbita se desestabilizaría y lentamente comenzaríamos a caer hacia la criatura invisible. No sería una caída libre, sería una rendición lenta. La cara del planeta más cercana al agujero negro comenzaría a estirarse hacia él, como si una mano invisible tirara de nosotros sin descanso. El aire se enrarecería. El cielo se oscurecería no por nubes, sino por la deformación del propio espacio-tiempo. Las mareas se volverían violentas. Los océanos se agitarían como si estuvieran en plena tormenta eterna. La tierra crujiría bajo nuestros pies, con terremotos que harían colapsar ciudades enteras. Y mientras todo esto sucede, la gravedad seguiría aumentando, desgarrando montañas, arrancando árboles y finalmente partiendo continentes en pedazos. Porque cuando la gravedad es comandada por un agujero negro, deja de ser una ley de la naturaleza y se convierte en una sentencia de muerte. Y entonces, sin que podamos hacer nada, seríamos arrastrados, lentamente, inevitablemente, hacia el abismo. La Tierra, ese refugio que durante miles de millones de años nos ha dado vida, se convierte ahora en una víctima indefensa ante una fuerza que no conoce piedad. Ya no somos los dueños del planeta, ni los arquitectos del progreso. Bajo la influencia de un agujero negro, la Tierra deja de ser hogar y se convierte en un cuerpo condenado a la destrucción. Todo lo que alguna vez fue sólido, estable y confiable, empieza a fracturarse. El planeta entero comienza a inclinarse, a estirarse, a ceder ante una gravedad que lo supera todo. Los efectos son brutales. No se trata de una explosión repentina, sino de una destrucción progresiva, desesperante. Es la muerte en cámara lenta. Mientras el agujero negro continúa acercándose, nuestra atmósfera comienza a desprenderse del planeta, como si el aire mismo estuviera huyendo del destino que se avecina. Las nubes desaparecen, los vientos dejan de existir, y una presión sofocante se instala en cada rincón del planeta. Respirar se vuelve un lujo, y la luz del sol empieza a curvarse en formas grotescas, reflejando un cielo distorsionado que ya no se parece al que conocimos. Los continentes se deforman. Las placas tectónicas crujen como papel. Los volcanes despiertan uno por uno, liberando fuego desde las entrañas de una tierra que ya no puede contener su furia interna. En este infierno geológico, las ciudades se desploman. Los océanos se parten en columnas de agua y fuego. Y la humanidad, atrapada entre el caos y la desesperación, observa cómo su mundo se transforma en un campo de ruinas. Y todo, absolutamente todo, responde a un solo amo. Un tirano sin forma. Un agujero negro que no se detiene, que no pregunta, que no perdona. Cuando la Tierra ya no puede resistir más, cuando su estructura comienza a fallar bajo la presión implacable de una gravedad imposible, llega el momento más aterrador de todos, el desgarramiento. No es solo la corteza la que se quiebra, es el planeta entero. Desde su núcleo ardiente hasta sus atmósferas más altas, la Tierra se parte en fragmentos bajo la influencia de una fuerza que ha dejado de ser natural. Lo que antes fue un mundo sólido, lleno de vida y esperanza, se convierte en una masa distorsionada de fuego, roca y vacío. Cada segundo que pasa, el tirón gravitacional se intensifica. Las fuerzas de marea que emanan del agujero negro son tan dispares entre un lado del planeta y el otro, que la Tierra comienza a alargarse como una cuerda de masa, siendo estirada sin compasión. No hay estructura que pueda resistir. Las montañas colapsan, los océanos se elevan y luego desaparecen, y las capas tectónicas se fragmentan como si fueran de vidrio. Incluso la gravedad terrestre, esa fuerza que por milenios nos mantuvo unidos al suelo, ya no existe de la forma en que la conocíamos. Y lo peor está por venir. Si el planeta entra en órbita directa del agujero negro sin ser tragado de inmediato, la fricción gravitacional entre las partes del planeta genera un calor inimaginable. No solo se rompen las rocas,
sino que se calientan hasta el punto de fundirse. El núcleo se convierte en una olla de presión que se desborda. Surgen terremotos que cruzan continentes en segundos. Volcanes estallan con una violencia nunca antes vista. Y tsunamis del tamaño de cordilleras barren con lo que queda de la superficie. En este escenario no hay héroes. No hay advertencias. Solo una certeza. La Tierra está siendo destruida desde adentro y desde afuera por una fuerza que no entiende de límites. Solo de hambre. La Tierra ya ha comenzado a morir, pero su destino no es solitario. Porque cuando un agujero negro se acerca, no destruye solo lo que toca. Desestabiliza todo lo que lo rodea. El sistema solar entero, ese delicado reloj de esferas en movimiento que ha girado durante miles de millones de años, empieza a colapsar como una torre de cristal. El Sol, ese titán de fuego que gobierna los planetas con su gravedad, ya no es el centro. El agujero negro toma el control y todo se descompone bajo su influencia. Los planetas, uno por uno, pierden su órbita. Mercurio es el primero en caer, luego Venus. La Tierra ya ha sido arrastrada. Marte intenta resistirse, pero su curso se curva con lentitud mortal. Júpiter y Saturno, gigantes majestuosos, se tambalean como colosos borrachos que ya no saben hacia dónde girar. Y mientras todo esto sucede, una lluvia silenciosa se aproxima. El cinturón de asteroides, perturbado por el cambio en la gravedad, comienza a desmoronarse. Piedras del tamaño de ciudades enteras surcan el espacio a velocidades imposibles, como si fueran proyectiles enviados desde el fin de los tiempos. Más de 200 asteroides que conocemos superan los 100 kilómetros de ancho. Si tan solo uno de ellos impactara contra la Tierra, si es que aún quedara algo del planeta, la aniquilación sería inmediata. Pero ya no se trata solo de impactos. El mismo Sol, desestabilizado por la gravedad del agujero negro, comienza a vibrar. Su equilibrio interno se ve comprometido. Y lo que antes parecía imposible ahora se vuelve probable. Una estrella devorada por una oscuridad aún mayor. No hay danza celestial. No hay armonía. Todo el sistema solar cae en el caos. Un orden que existió por eones, destruido en cuestión de días. Porque cuando un agujero negro entra en escena, lo que era eterno se convierte en polvo, y el equilibrio del cosmos se rompe, para siempre. La palabra suena casi absurda. Espaguetificación, como si fuera algo trivial, inofensivo, incluso gracioso. Pero no hay nada amable en este proceso. Es el acto final del cuerpo y de la materia al cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro. Imagina que tu cuerpo empieza a estirarse sin control, no por fuera, sino desde lo más profundo. Tus pies sienten una fuerza mucho mayor que tu cabeza. Tus órganos se separan, tus huesos se alargan, hasta que todo lo que eras, todo lo que alguna vez fuiste, se convierte en una hebra de átomos, fina, interminable, como un espagueti cósmico. Y esto no solo te sucedería a ti, le sucedería a todo lo que cruce ese punto invisible, a montañas, océanos, edificios, animales, satélites, nubes, estrellas. Todo se convierte en filamentos. Para un agujero negro estelar, la espaguetificación comienza a varios cientos de kilómetros del horizonte. Pero en los supermasivos, como el que podría devorar nuestro sistema solar, esta transformación ocurre dentro del mismo horizonte. Y lo más inquietante es que, desde el exterior, parecería que nada se mueve, que todo está congelado justo antes de caer. Pero por dentro es otra historia. Es un descenso a lo desconocido, a la descomposición absoluta. En ese lugar, ya no eres cuerpo, ya no eres tiempo, ya no eres tú. Solo eres materia, estirada por la fuerza más despiadada del universo. Ya no hay tierra, ya no hay atmósfera, océanos ni montañas. Todo ha sido devorado, estirado, aplastado. Lo que una vez fue un sistema solar ordenado, una coreografía de planetas danzando alrededor del Sol, ahora es un caos gravitacional sin retorno. Uno a uno, los planetas caen, no importa cuán lejos hayan estado del agujero negro. El Sol, que durante miles de millones de años fue el corazón y el guardián de esta familia cósmica, comienza a colapsar. Ondas de radiación solar se expanden por el vacío, mientras el Sol vibra y se retuerce, perdiendo su forma, su energía, su propósito. Saturno, con sus anillos majestuosos, gira fuera de control. Júpiter, el más grande de todos, se curva y fragmenta en 1000 tormentas sin fin. Urano, Neptuno, Plutón, todos caen en una espiral invisible que los lleva directo a su extinción. El cinturón de asteroides,
la nube de Oort, los cometas viajeros, todo empieza a llover hacia el núcleo del caos. Y a medida que los restos de planetas, lunas y gases interestelares se arremolinan en una danza frenética alrededor del agujero negro, se forma un disco de muerte, el disco de acreción. Una estructura ardiente, girando a velocidades inimaginables, donde la materia se tritura, se funde, se convierte en energía y luego desaparece. Ya no queda nada del sistema solar, solo ruinas flotando en espiral hacia un destino del que nadie ha regresado jamás. La oscuridad ya no es una simple ausencia de luz. Es una entidad, un estado absoluto en el que ni el tiempo ni el espacio se comportan como solían hacerlo. Dentro del agujero negro no existe dirección, ni sentido, ni posibilidad de retorno. Todo lo que alguna vez iluminó, brilló o vivió ha sido aniquilado. La luz misma, la fuerza más veloz del universo, ha sido atrapada, encerrada, silenciada. Lo que queda es el olvido. Cada átomo que alguna vez formó parte de nosotros ha sido triturado, descompuesto, reducido a energía pura y luego absorbido por una singularidad. Ese es el corazón del agujero negro, un punto infinitamente denso donde las leyes de la física dejan de aplicarse. Allí no hay pasado ni futuro, todo ocurre al mismo tiempo y a la vez no ocurre nada. Es una paradoja que ninguna mente humana puede comprender, porque no fuimos diseñados para entender el fin del espacio-tiempo, solo para temerlo. En ese lugar, los conceptos de arriba y abajo se disuelven, la gravedad no tira, aplasta, el tiempo no fluye, se detiene, y la materia ya no tiene forma, no hay recuerdos, no hay historia. Todo lo que la humanidad fue, todo lo que creó, imaginó, soñó, ha desaparecido, engullido sin ceremonia, sin rastro. Desde afuera no se ve nada, solo una mancha negra en medio del espacio. Pero dentro hay destrucción eterna. No hay portales mágicos, ni segundos intentos. Solo una condena definitiva para cualquier cosa que haya tenido la osadía de cruzar el umbral. Ni la ciencia más avanzada, ni los sueños más brillantes pueden romper la prisión de un agujero negro. Y así, en silencio, el universo continúa. Como si nada hubiese ocurrido, como si nunca hubiéramos estado allí. Cuando todo se ha derrumbado, cuando la Tierra ha sido tragada, el sistema solar destruido y la luz convertida en sombra, queda solo una idea, un susurro en la mente humana que nunca se rinde, la posibilidad de sobrevivir. Pero, ¿cómo se sobrevive al fin del espacio y del tiempo? ¿Qué clase de nave, de escudo o de milagro podría resistir el poder absoluto de un agujero negro? Imagina una civilización tan avanzada que haya creado una nave reforzada con materiales aún desconocidos para nosotros. Un refugio capaz de soportar las fuerzas de marea, la radiación intensa, la presión infinita. Supón que dentro de esa nave, un grupo de humanos logra cruzar el horizonte de eventos sin ser inmediatamente destruidos. ¿Qué encontrarían? ¿Otra dimensión? ¿Un universo paralelo? ¿Una simulación dentro del colapso? No lo sabemos. Y eso es lo más aterrador, porque los agujeros negros no permiten que la información escape. Lo que entra, nunca regresa. Es como enviar una pregunta al fin del universo y jamás obtener respuesta. Algunos científicos especulan que, dentro de un agujero negro, las leyes de la física se reescriben. Que tal vez, incluso el tiempo podría ir hacia atrás. Que podríamos ver el origen del universo mismo, o su muerte. Pero todo eso son conjeturas, teorías sin prueba. Lo único cierto es que ningún ser humano ha regresado para contarlo. Y quizá eso es lo que mantiene viva la esperanza. La idea de que algo, o alguien, haya cruzado ese umbral y aún exista, de alguna forma. Pero seamos realistas. Las probabilidades son casi nulas. Cualquier intento de escapar sería como lanzar una pluma contra un huracán. Y aún así, nos aferramos a esa posibilidad, porque así somos, porque incluso frente al abismo, incluso cuando el universo se cierra sobre nosotros, seguimos preguntando si hay una forma de sobrevivir. Y así, tras haber sido testigos de la caída de nuestro planeta, de la destrucción del sistema solar, del colapso del tiempo y la materia, solo queda el silencio. Un silencio tan profundo que parece arrastrarlo todo consigo. ¿Fue este el final definitivo? ¿O simplemente el inicio de algo que jamás podremos comprender? Porque los agujeros negros no solo destruyen, también esconden.
Son los guardianes de secretos que ni la luz ha logrado escapar para contar. ¿Qué sucede dentro de ellos? ¿Dónde van todas esas partículas? ¿Se transforman? ¿Renacen en otro universo? ¿Existe una salida? Estas preguntas resuenan en nuestra especie desde que levantamos la vista hacia las estrellas. Y tal vez, solo tal vez, ya estemos viviendo dentro de uno sin saberlo. Tal vez el universo entero no sea más que una simulación atrapada en la frontera invisible de un agujero negro colosal. Pero mientras tanto, aquí estamos, buscando respuestas, construyendo teorías, explorando el vacío y contando historias. Porque aunque el universo sea frío e indiferente, nosotros no lo somos. Somos curiosos, valientes, tercos. Y mientras existamos, seguiremos haciéndonos la misma pregunta. ¿Qué sucedería si...? Escribe en los comentarios sobre qué te gustaría que hablemos en el próximo episodio. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque el universo aún guarda miles de misterios, y apenas estamos comenzando a explorarlos.